Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a nuestro próximo segmento, precisamente con alguien que ha dedicado gran parte de su vida a lo que es la ciencia complicada de la opinión política, la opinión pública, la medición a través de encuestas, presidente de una prestigiosísima firma de encuestas que ustedes han conocido a través de nuestra cobertura y de otros medios, Mega Análisis. Así es, bienvenido Rubén Chirinos, gran amigo, un gran venezolano, y justamente yo hacía referencia a esto, Rubén, y le contaba a Agustín lo que me tocó ver ayer, que hacía mucho rato que no veía televisión venezolana, y cómo ellos saben, porque además Diosdado lo dijo ayer en su programa, cómo ellos saben que el mundo entero está consciente de la pobre, inepta y nula reacción que tuvieron con este evento. Bienvenido. Hola, Carlos, Agustín. Bueno, siempre es un gusto, un placer conversar. Y bueno, sí, como lo reflejas, Carlos, bueno, la opinión pública es un ente vivo que está sometido a estímulos, y cada cuanto hay un estímulo distinto a los que frecuentemente tiene y la hacen moverse. Venezuela es un país atípico en ese aspecto. Lo que sucede en Venezuela en 6 meses, creo que en otros países pasa en 5 años. O sea, es una sociedad sometida a eventos, en este caso un masazo de la naturaleza, que conmociona al país, que conmociona a Caracas, a La Guaira, a Vargas y al venezolano en general, donde quiera que se encuentre. Y bueno, el venezolano sabe lo que han sido estas últimas semanas, después del doblete sísmico, y cómo se quedó a deber el Estado, el gobierno. Estamos por comenzar un estudio, no muchos nos han preguntado si teníamos estudios cerca del evento, y una premisa en estudios de opinión es que en momentos de conmoción no se puede estudiar la opinión pública porque está manejando y todavía está en buena parte de ese proceso. Las primeras horas hay mucho de lo heroico, lo que es el voluntariado, luego empieza la desesperación y estamos entrando en horas difíciles, que es la soledad, porque muchos de los cuerpos de rescate se han ido del país. Y es un tema de duelo nacional, de duelo en la región, de terminar de entender lo que pasa, y es algo que hay que darle su tiempo a la sociedad para poderlo digerir. Estamos ya muy cerca de iniciar un estudio, pero sin lugar a dudas, en donde no hubo gobierno, en donde no hubo Estado, hubo sociedad, hubo pueblo. Y fue lo que se demostró en las horas siguientes al 24 de junio. Ha sido dantesco el panorama, pero muy miserable el accionar del Estado y del gobierno con respecto a la sociedad, en algún punto obstaculizando hasta la misma organización civil que llevaba aprestos, comida, medicamentos. Lo último fue ayer el gobierno de Uruguay restringiendo un envío de ayuda porque, bueno, el Estado venezolano coloca cargas impositivas a las ayudas humanitarias que estén entrando al país en este momento. Entonces, algo que es tirado de los cabellos, y lo más anormal que puede suceder en una sociedad o en un gobierno, lo hemos visto durante mucho tiempo en Venezuela, pero como decimos en criollo acá, y Carlos entenderá esta frase, yo creo que muchos también, esto le puso la tapa al frasco. La burla. Déjame decirte que los cubanos también lo saben, es la tapa al pomo. La tapa al pomo, sí. Le puso la tapa al pomo, la tapa al frasco. De hecho, aquella rueda de prensa en donde los medios internacionales increparon a Delcy Rodríguez, la pobre respuesta, el comportamiento de muchos efectivos de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. Bueno, ciertamente la gran mayoría de los venezolanos son seres de bien, son seres de buena voluntad, empáticos, solidarios, y eso fue lo que más se observó, ese voluntariado del venezolano de bien. Pero la parte oscura, la parte fea, la parte que no pensábamos que hasta allá se había desfigurado algún sector de los venezolanos, lo vimos también cuando hubo hasta miembros de las fuerzas públicas saqueando, llevándose de cosas de ruinas, bienes de personas que habían tenido que huir de sus hogares. O sea que esta ha sido una tragedia que coloca en desnudo un gobierno
que no pierde oportunidad de una manera muy burda, muy ramplona, hay que decirlo de esa manera, de creer que puede hacer propaganda sobre las cenizas de una imagen que es lo que es, son cenizas. Por ahí hay alguien o estudios, no los llamaría estudios, que reflejan o han tratado de reflejar una fortaleza popular en el torno del chavismo sobre los 20 puntos porcentuales. Eso es absurdo, eso no existe en Venezuela. En Venezuela hay un país atrapado, encarcelado, atados de manos, con unas fuerzas armadas que le dieron la espalda a una inmensa, abrumadora mayoría, aplastante, que supera los 85%, y que, visto que no tiene la posibilidad de acceder a sus libertades, bueno, está de alguna manera atrapado en un sistema que lo que tendrá de apoyo popular no llegaba a 2 dígitos antes de este evento, estaba alrededor de los 6 puntos. Estoy completamente convencido de que las percepciones de que hay que acelerar las cosas en Venezuela es producto de que tiene que haber en algunos elementos del poder norteamericano, tiene que haber la conciencia y el entendimiento de que si habían 6, 7 puntos realmente antes, hoy en día la animadversión, el rechazo que despierta este gobierno, Delcy Rodríguez y estos actores, es superlativo, pero extremadamente superlativo. Que en este momento el país esté transitando el duelo, esté procesando todo esto, hay un común denominador en la mayor parte de las opiniones de los venezolanos en la zona cero, y es que el gobierno los dejó solos, que este gobierno les abandonó, que les impidió ser ayudados, que les negó la ayuda, y si ya existía un rechazo de base por todo lo vivido en Venezuela, esto le coloca el tapón al pomo, la tapa al frasco, y no hay ningún tipo de campaña electoral, de merchandising, de eslogan, de valla. Eso es ser muy, muy burdo en el análisis de la opinión pública venezolana. Están sentenciados a un rechazo imposible de revertirse. No hay manera de revertir esto en el tema de lo que es el chavismo y algún tipo de... Bueno, lo que harán solamente creo que tiene un efecto de blanqueamiento para el ingenuo que no entiende lo que pasa en Venezuela. Pero para los venezolanos, esto está sentenciado. El deseo porque esto cambie, no es que no haya sido ya alto, sino que ya es imposible de seguirlo deteniendo. Porque donde tenía que por lo menos mostrar algo de organización, no apareció. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar de esto? Y bueno, y ahora ahí aparecen cosas que, bueno, parece que Venezuela fuese el territorio de Yumanji, ¿no? Denuncias de tráfico de órganos, menores desaparecidos. Sí. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esto? A los venezolanos ya los tiene hastiados, y esto de verdad rebosó toda posibilidad de tolerancia. O sea que esas campañas que dice Agustín, bueno, es burda y es completamente inocua en la percepción que tienen los venezolanos del chavismo y de Delcy Rodríguez y todos estos actores. Hoy se anuncian acá en Estados Unidos dos cosas diferentes. Una es la pronta llegada a Venezuela de cerca de 3.000 especialistas técnicos que van a tratar de coordinar la ayuda, pero al mismo tiempo de dirigir, de supervisar y de tutelar todo lo que es la rehabilitación de los aeropuertos, puertos marítimos, plantas eléctricas, acueductos, redes de comunicaciones que quedaron destruidos o seriamente afectados por el terremoto. Y bueno, me imagino que una vez que esto tomará un tiempo, ¿no?, en que estas cosas puedan llevarse a efecto, se habla de $3.000 millones, que me imagino yo, la noticia no lo indicaba, pero me imagino yo que lo van a sacar los estadounidenses del dinero que ellos están controlando de las ventas del petróleo, que está bajo como una especie de fideicomiso de control por parte del Departamento del Tesoro de acá de Estados Unidos. Y otra noticia que se anuncia es el aceleramiento de un proceso de transición con esta señora que llegó, Dinora Figueras, que se ha reunido y que aparentemente tiene el mandato del gobierno de los Estados Unidos para buscar una sustitución de lo que es el Tribunal de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, y también
el Consejo Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Mira, con respecto al primer punto, Agustín, yo pienso que Estados Unidos debió hacer eso mucho antes de que la tragedia empezara. Hubo, en mi opinión, un periodo de gracia, el cual el gobierno interino, encabezado por decir Rodríguez y sus representantes, no habían dado razones gubernamentales más allá del control de las Fuerzas Armadas, pero realmente de gestión ninguna. Entonces, lo que en teoría era el proceso de estabilización, recuperación de manos de Delcy Rodríguez, de hecho, el mes de junio es uno de los meses que dispara nuevamente la inflación. Entonces, la apuesta del gobierno norteamericano, porque el gobierno interino, entre comillas, porque tampoco sabe qué es lo que de Delcy Rodríguez guiará esto, fracasó. Ahora, la oportunidad de oro para tratar de blanquear ese error es lamentablemente esta tragedia y el ingreso de estas 3.000 técnicos que van a hacer gestión de gobierno, porque lo que está hablando es reparar carreteras, arreglar temas de telecomunicaciones. El aeropuerto afectado es el de Maiquetía y toda una red de aeropuertos en el país que están funcionando. A nivel de telecomunicaciones, o sea, estamos hablando de que la zona cero es La Guaira y obviamente abrumadoramente afectado, pero el resto del país, apartando el tema de conmoción y Carabobo, parte de Falcón y Aragua, pero no con la magnitud de La Guaira, el resto del país está funcional. O sea que lo que viene a hacer es gestión de gobierno, que no ha podido ser Delcy Rodríguez, que lo terminaron de demostrar en el absurdo y mediocre manejo de la crisis del terremoto. Entonces, creo que viene a ser, o sea, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Eduardo Cabello, toda esta gente, que después del 3 de enero tuvieron 7 meses de gracia, 6 meses de gracia, y al final ni escogieron el CNE, ni estabilizaron realmente la economía, ni hay realmente una recuperación, y cuando tenían que lucirse, bueno, se mostró lo que no había. Yo creo que había un plan, en mi opinión, y a lo mejor me adelanto un poco, pero es muy extraño el comportamiento de las Fuerzas Armadas en esas horas. Si bien no son del agrado de la mayoría de los venezolanos, fue demasiado evidente su pobre respuesta. En mi opinión, creo que se jugó a desviar la responsabilidad y quizás... O sea, ¿tú piensas que la no actuación de la Fuerza Armada de alguna manera ha podido ser deliberada para dejar en evidencia la ineficiencia, la inoperancia del triunvirato que gobierna Venezuela? Puede ser una tesis, Carlos, como también podría ser la tesis de la no actuación, era una manera de luego decir, hemos estado atados de manos producto de las sanciones, de la intervención, okay. También de tratar de descargar responsabilidad sobre los Estados Unidos, sí, de alguna manera. O sea, sí, mucha gente pensó eso. Ahora, Rubén, tú eres un hombre que ha estado haciendo, como Agustín lo decía al principio, estudios, análisis, trabajo de campo sobre las preferencias políticas, sobre la situación de Venezuela, etcétera, etcétera. Tú eres un hombre que tiene, de alguna manera, por esa experiencia, tiene el pulso del venezolano agarrado y tienes olfato de más o menos hacia dónde va todo. Cuando a Jorge le preguntaron en una rueda de prensa sobre el cambio del Tribunal Supremo y la posibilidad de un CNE, todos sabemos lo que respondió. No, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo vamos a hablar de política en este momento? Eso sería mentarle la madre a los damnificados, a los que perdieron su familia, a los que perdieron sus propiedades. Aquí no hay tiempo para... Inmediatamente Estados Unidos ordena que tiene que haber una reunión y la reunión va a ser el 1 de agosto y es lo que Agustín te refería. Es decir, hay un acelere de la llamada tercera fase para pasar a la transición. La pregunta hacia dónde va, hacia lo siguiente. Tu olfato te dice que a pesar de esta tragedia, si tú le dices al pueblo de Venezuela, vamos a escoger a alguien para sacar a estos tipos, la gente responde. Sí, sin lugar a dudas, Carlos. Más allá de la tragedia, la gente dice, ¿dónde tengo que firmar? ¿Dónde tengo que votar? La tragedia exhibió lo daño y lo peligroso que es tener al chavismo en el poder en este momento. La tragedia, la respuesta del chavismo o la no respuesta del chavismo y de este gobierno fue el tercer terremoto.
realmente sentenció a muerte a quién sabe qué números de venezolanos, porque aún es imposible realmente saber dimensionar esto, aún se habla de desaparecidos, pero sin lugar a dudas, el venezolano te lo dice, te lo expresa, estamos por medir, pero mi olfato me dice que en este momento, más que en cualquier otro, el venezolano está convencido de que si otro hubiese sido el gobierno, si otra hubiese sido la naturaleza de la gente que estaba al frente del Estado venezolano, la respuesta hubiese sido otra. Ujú. Las situaciones que dieron origen a esto hubiesen sido otras, porque se ha revuelto mucho del pasado también, Carlos Agustín. Informes de japoneses en los inicios del 2000, Ujú. anticipando de que en La Guaira no se podían adelantar estos tipos de construcciones. Como ingeniero civil te lo puedo asegurar, o sea, hay suelos blandos, tú tienes que tener estudios de suelo, permisologías que sabrá Dios quién las Permisología producto de la autorizó. corrupción, Rubén. Exacto, en los estados donde la corrupción es la que domina la gestión, es donde mayor cantidad de fallecidos hay cuando hay catástrofes naturales. Lo podemos ver, bueno, ejemplo, Haití, Chile, dos terremotos de magnitud mucho mayor en este siglo, el de Chile con respecto al de Haití, 500 muertos en Chile y más de 100.000 en Haití. Entonces, donde hay corrupción, donde hay una gestión pobre de gobierno, donde se hace lo que se da la gana y no hay fiscalización, bueno, en donde hay corrupción. Entonces, hoy más que nunca los venezolanos están convencidos de que esto tiene que cambiar lo antes posible. Yo creo que por allí viene también el tema del el acelerar por parte de la administración Trump, el tratar de decir, póngale velocidad a esto porque Venezuela, Carlos, Agustín, todos los que nos están escuchando y viendo, Venezuela, el ciudadano de a pie, está profundamente indignado, pero es profundamente indignado. Está completamente en una, si antes hablábamos de 88, 90, no puedo decir que es unánime, porque no lo va a ser, pero de lo que se puede sostener este gobierno, este régimen, es, bueno, de que Estados Unidos los tiene allí. Y yo creo que anticipando la necesidad de tener que tener un plan B, un plan C, porque no va a poder sostenerse este gran iceberg de incapacidad y corrupción que solo necesitó, obviamente, de un dramático evento como un doblete sísmico, pero necesitó de un evento para demostrar lo dañino que puede ser este gobierno enfrente del poder. Entonces, entienden que esto hay que ponerle velocidad. Ahora, ¿son los actores convenientes? El tiempo, bueno, en mi opinión, se han perdido meses valiosísimos. Ujú. Estos 6 meses, bueno, ¿qué hubiese pasado si esos técnicos hubiesen tomado el control del país antes, si se hubiesen empezado a generar cronogramas antes electorales? O sea, se les regaló un periodo de gracia, una confianza que tendrá el gobierno de Estados Unidos luego que explicar por qué ha confiado tanto en estos actores cuando los venezolanos, los ciudadanos de a pie, le negaron la confianza desde hace mucho rato. Entonces, al venezolano hay que hacerlo partícipe de todo esto. La Porque el país, imposibilidad de María Corina Machado de haber entrado a Venezuela o de estar en este momento en Venezuela, ¿la perjudica desde el punto de vista de opinión pública en cuanto a un futuro evento electoral? mira, en la inmediatez, obviamente, estar en el momento de la situación, ayudar, ser partícipe, obviamente es importante para el venezolano. Ujú. Es valiosísimo para el venezolano. Sin lugar a dudas, hay hay una afección, habrá que medirla, hay que medirla, verla hasta dónde afecta el no estar, porque el tiempo en Venezuela, la variable tiempo, el cronómetro lo tiene en la mano Donald Trump. El cronómetro, la velocidad con que esta aguja se mueve, la controla Donald Trump. Y todos saben que el ingreso de María Corina Machado, si a Delcy Rodríguez, el gobierno de Trump, le dice que entra, entra. O sea, los venezolanos lo tienen muy claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo darle más tiempo el gobierno de Trump a esta fórmula con el mismo chavismo desmantelando su trampa
quisieron ellos darle más tiempo, se dieron cuenta que fue ineficaz el tiempo y están entrampados en esto. Bueno, saben, yo siento que, y muchos venezolanos entienden que el ingreso de María Corina Machado se traduce en un avivamiento de la presión popular y a un gobierno que tiene tan alto rechazo, obviamente, y en el escenario en el que estamos actualmente, es sacarlo de la carrera de inmediato, a corto plazo. Entonces, eso perjudica a Estados Unidos porque el tema de Irán, el petróleo, cómo resolvemos si tenemos todavía Venezuela en este estadio. O sea, creo que presidente Trump está presionado con los tiempos, la elección de medio término ya está a la vuelta de la esquina. Todavía el tema Cuba no lo han terminado de resolver, aparentemente se espera que termine el Mundial, dice alguien por allí. Pero hay muchas la valoración que tenía, Rubén, la valoración que tenía el presidente Donald Trump internamente en Venezuela después del 6 de enero llegó a tener niveles de 80% y después comenzó a bajar, a bajar, a bajar. Ahorita estaríamos hablando de que la gente más bien está comenzando a ver con muy malos ojos al gobierno de los Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas, Carlos. Claro, que cada vez que el presidente abre la boca y dice que él sí es una maravilla, la gente le da más dolor de estómago. Bueno, pero entonces luego vienen las incoherencias, Carlos. Figuras que tienen solicitud de detención en Estados Unidos reuniéndose con los representantes de los Estados Unidos en Venezuela. Entonces, eso es inexplicable para los venezolanos. Claro, los venezolanos claro. no entienden qué pasa. Entonces, oyes que van a enviar, el presidente Trump ha hablado de millones y millones de barriles de petróleo y petróleo van y petróleo viene y el que nunca ha visto un barril de petróleo es el venezolano de a pie. Entonces, el extractivismo con el que se ha manejado esto hizo que el presidente Trump llegara de los 92 puntos porcentuales que tenía a escasos días del 3 de enero, llegara a estar alrededor de los 30 puntos. Y, ojo, esto sin medir este escenario, esta situación actual. Entonces, mira, ciertamente al venezolano hay que considerarlo, hay que escuchar a la gente. ¿Qué pasa? Que el país ha estado por mucho tiempo obligado, atemorizado, aterrorizado, pero en este momento está indignado y está todavía digiriendo la magnitud de este mazazo que dio la naturaleza. Pero, sin lugar a duda, no va a estar ese león todo el tiempo dormido. Señor Chirino, ¿hay Cuando alguna forma de que en algún momento futuro, al final de todo esto, podamos tener una idea bastante certera, bastante precisa de cuántas personas murieron? Mira, Agustín, Carlos, yo creo que esto es algo tan... lo que es la cifra oficial en Venezuela desde hace rato, todo lo que sea cifra oficial, esa palabra que para otros es tan importante, es tan trascendente en Venezuela, perdió validez para el ciudadano, bueno, desde hace rato, desde cuando los mismos números que anuncia el ente electoral, bueno, son contrarios a la realidad. Entonces, ayer veía una entrevista que hacían a unos rescatistas mexicanos de una organización de rescatistas y en México el programa les preguntaba a ellos en particular, pues son varios grupos, cuántos venezolanos ellos habían rescatado, ese grupo en particular, ese grupo de rescatistas. Entonces, en el momento de la pregunta se vieron los rostros, los dos rescatistas, y tragaron grueso y dijeron, no podemos dar cifras, nuestras cifras las tiene que manejar la ONU y la ONU la maneja en conjunto con el Estado venezolano. Entonces, hay que esperar. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, wow, ¿hasta dónde la realidad es frenada en cuanto a lo que sucede en Venezuela? Lo que ves... Y cuando consigues con chupancia internacional, peor todavía. Porque entonces Peor ahí el todavía. venezolano que está metido en un refugio, que trata de enterarse de lo que pasa por su teléfono, se siente más solo. Correcto. Entonces, esa soledad que tú ves, Carlos, que tú dices, la que vemos, esa soledad, esa invisibilidad que tiene la realidad venezolana no es nueva. Es algo con lo que esto se ha mantenido.
diciendo que es de noche cuando es de día, diciendo que el agua no moja cuando empapa, diciendo que la candela no quema cuando estás incinerado. Entonces, se ha tratado de manejar una narrativa de blanqueamiento de los errores y de ocultar la verdad, en donde la cifra oficial forma parte de esa narrativa. Entonces, se ha utilizado los órganos oficiales. No, si no lo dice alguien oficialmente, pero ¿quién es ese alguien oficialmente? Jorge. Un miembro del partido del PSV que está a cargo. O sea que es difícil, pero obvio, es el evento más trágico que ha vivido Venezuela por lejos. Y en estos tiempos que vivimos, en donde la realidad la tenemos aquí en la mano, en un celular, ha sido, sin lugar a duda, impactante, ¿no? Para todo el país, para todos los venezolanos en el mundo, para el mundo entero. Ha sido algo que trasciende mucho. Hay venezolanos protagonistas de todo este escenario, de toda esta situación, y esto lo digo, y Carlos, y a lo mejor Carlos como venezolano me va a entender, que no vieron la tragedia de Vargas. Lo conversamos en una oportunidad. Sí. Lo conversamos en una oportunidad hace 28 años de la tragedia, 27 años de la tragedia de Vargas. Un venezolano de hoy día que tiene derecho a voto, que tiene 30 años, que tiene 26 años, que tiene 27 años, o estaba muy pequeño y no la recuerda, o simplemente no la vivió. Y entonces no sabe lo que eso significó en la vida del país y en el inicio del chavismo. Es correcto. Entonces, el dimensionar un evento con otro, para esos venezolanos, es la mayoría de los rescatistas venezolanos, de los voluntarios venezolanos. Hablamos de muchachos de entre 33, 28, 20, no conocen ese evento. Entonces, wow, lo que vive Venezuela en este momento no es fácil de digerir, el momento es muy complicado, pero sí hay algo claro, Esto hay que cambiarlo rápido. Esta gente no puede seguir mucho tiempo en el poder. Te interrumpo ahí, Rubén, porque ya prácticamente tenemos que despedirte, pero creo que Estados Unidos así lo palpó en los primeros días de la tragedia, así lo entendió y por eso inmediatamente el golpe de timón. El propio presidente Trump dice desde el avión que él nunca le ha prohibido a María Corina que regrese. Se produce, se retoma lo de Dinora con Jorge, Asamblea 2015, Asamblea 2020, y se envía este grupo y se invierte en estos recursos de ayuda. Yo lo estoy leyendo de esa manera, como una reacción a que esto hay que apresurarlo, esto hay que cambiarlo. Mira, ojalá así sea, Carlos. Ojalá así sea, porque sin lugar a dudas, es lo que desean los venezolanos. Aquí se perdieron 6 meses. Sin lugar a dudas, se perdieron 6 meses. Y el bombillo rojo lo prendió la naturaleza el 24 de julio. Entonces, tiene que montarse en los patines porque el duelo va a pasar en cuanto a el proceso de manejarlo. El duelo, ojo, el venezolano va a tener su dolor y va a tenerlo el país como siempre, pero va a pasar del dolor a la acción. Porque ya esto, como hablamos en un principio, rebosó y la tapa al frasco se la puso la inoperancia y el trato ruin con que el gobierno manejó todo esto. Señor Chirino, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros hoy. Rubén Chirino, amigos, presidente de la firma encuestadora Mega Análisis, ha sido nuestro invitado en esta primera parte de la hora de las 5 de la tarde a 6 por Actualidad 1040. Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien.